revelado. La increíble transformación que un hombre de la montaña realizó cuando ella pidió ayuda. Miguel, con su rostro surcado por el sol y manos callosas, se encontraba en la encrucijada de dos mundos. Desde niño, había aprendido que el sudor y la tierra eran sus herencias. Esa finca familiar que lo había convertido en un hombre de trabajo arduo. Sin embargo, mientras miraba las montañas que siempre lo rodearon, sentía en su interior un deseo latente de explorar algo más allá de los campos de cultivo y las expectativas familiares que lo encadenaban. Su vida cambió dramáticamente con la llegada de Valeria, una estudiante de biología que iluminó su mundo gris con su pasión por la ciencia y su curiosidad insaciable. Cuando Valeria se acercó a él en busca de ayuda para su investigación sobre una planta endémica, Miguel sintió una mezcla de emoción y angustia abrumadora. Aquella joven no solo representaba un mundo nuevo, sino también la tentación de salir de la rutina que lo aprisionaba. Pero a su vez, el peso de su familia lo mantenía anclado al suelo. ¿Cómo podría dejar de lado las labores diarias de la finca, las responsabilidades que había heredado, para sumergirse en el fascinante mundo que ella le ofrecía? La idea de ayudarla se volvía cada vez más inminente, erigiendo un muro invisible entre su corazón y su mente. Esa noche, con la luna asomándose entre las nubes, la conversación con don Felipe resonó en su mente. El verdadero valor no solo se mide en logros, sino en la firmeza de los ideales. Miguel se debatía entre su amor por la naturaleza que siempre había conocido, y el anhelo de descubrir secretos que hasta entonces le habían sido negados. La respiración se le hacía irregular mientras recordaba las palabras de Valeria sobre los ecosistemas que se entrelazaban, sobre cómo sus investigaciones podrían ayudar a establecer un puente entre el mundo académico y su pueblo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban, y cada vez que Miguel se sentaba a ayudar a Valeria, su corazón se llenaba de esperanza, pero también de pavor. Tenía que decidir si seguir con la carga de lo que se esperaba de él, o atreverse a explorar un camino incierto que su familia podría no comprender. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar, mientras el miedo a defraudar a los suyos se entrelazaba con el deseo de ser más que un simple labrador de tierra. Cada vez que Valeria sonreía, esa mezcla de incertidumbre y anhelo se tornaba un desafío mayor. La noticia de que una importante institución no respaldaría su trabajo amenazaba con desatar la catástrofe. Podía sentir su latido acelerado al imaginar cómo su esfuerzo se desvanecería. La angustia le presionaba el pecho, como si la montaña entera se le fuera encima. Su legado se basaría siempre en un simple sudor y trabajo duro, mientras sus sueños se deslizaban entre sus dedos. La idea de perder su esencia, de convertirse en un eco de su propia familia, lo carcomía por dentro. En su mente, una y otra vez resonaban las palabras de Valeria, desafiantes y llenas de vida. Pero, ¿sería suficiente ese cariño por la ciencia para romper las cadenas invisibles que lo mantenían atado a la tradición familiar? Mientras el amanecer dorado comenzaba a asomarse, la voz de Valeria en su mente se tornaba cada vez más clara. Miguel sabía que estaba al borde de su propia transformación, pero el precio de su lucha se sentía más alto que nunca. ¿Lograría enfrentarse a sus miedos y pronunciar su verdad en la noche más oscura de su vida? El horizonte prometía respuestas, pero también una tormenta interior que apenas comenzaba. El cielo se tiñó de un rojo intenso mientras Miguel se despertaba antes del amanecer. Un fenómeno que en su niñez significaba tiempo de cultivar, pero que ahora simbolizaba su lucha interna. Aquel día marcaba un antes y un después. El peso de la elección que se cernía sobre él no podía ignorarse más.
Con las manos temblorosas, se preparó para salir. La sensación de duda lo envolvía como una niebla espesa, pero una chispa de determinación ardía en su interior. Al llegar a la finca, el aroma a tierra húmeda lo recibió, intenso y familiar. A pesar de ello, sus pensamientos estaban en otro lugar. Miguel sabía que debía encontrar una forma de superar la parálisis que lo mantenía anclado en un lugar donde no se sentía plenamente él mismo. Era el momento de actuar. Al buscar su herramienta más significativa, el machete que había heredado de su padre, sintió la conexión con su linaje pero también con la transformación que tanto anhelaba. En las horas que siguieron, Miguel dedicó su tiempo a la planta que Valeria había mencionado. Las hojas verdes brillaban, como insinuando secretos que él estaba preparado para descubrir. Mientras trabajaba, sus pensamientos vagaban hacia la joven. Sus ideas sobre la naturaleza y cómo cada pequeño ser tenía una función crucial, lo inspiraban a desafiar su propia realidad. Cada corte en la planta equivalía a un paso en su autodescubrimiento. La ciencia no se trataba solo de laboratorios y teorías, era una extensión de la vida misma. De repente, Miguel se dio cuenta de que podía ser parte de algo mayor, de un viaje que no solo lo llevaría a aprender sobre las plantas, sino a redescubrirse a sí mismo. Las horas se convirtieron en días, y cada encuentro con Valeria intensificaba su deseo de saber más sobre el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, la presión de su familia seguía pesada sobre sus hombros. Maybe sin darme cuenta, él había estado construyendo una coraza que lo defendía de las opiniones ajenas, pero ahora entendía que ese escudo podría volverse en su contra si no se utilizaba para salir al mundo. Una tarde, al analizar unas muestras con Valeria bajo la sombra de un gran árbol, la conversación se tornó significativa. Ella le habló sobre sus sueños de crear un centro de investigación que pudiera servir a comunidades como la suya. Miguel sintió que su corazón palpitaba rápido. La idea de un futuro donde su pueblo permaneciera conectado con el conocimiento era embriagadora, pero al mismo tiempo, arrastraba consigo la mordedura de lo desconocido. Miguel miró a Valeria a los ojos y le planteó su más profundo temor. ¿Y si al intentar alcanzar el cielo me pierdo en las nubes? Ella sonrió, apreciando su vulnerabilidad, pero las palabras de la joven lo hicieron cuestionar aún más su lugar en el mundo. Quizás había llegado el momento de enfrentar su significado más profundo, de buscar respuestas para la vida que deseaba construir. La noche siguiente, en medio del silencio, marcó un punto de no retorno. Miguel examinó sus viejas herramientas, cada una cargando historias de sacrificio y arduo trabajo. La lluvia comenzó a caer, una melodía que terminó por calar en su espíritu. Se preguntó si esa misma lluvia podría ser un símbolo de renovación. El llamado a avanzar resonaba con fuerza en su interior. Así, formuló un plan: asistir a una reunión que Valeria había organizado para discutir su proyecto con habitantes del pueblo. Quizás asistir era el primer paso, una manera de aferrarse al cambio en lugar de esperar a que la vida decidiera por él. En el fondo, sabía que ese camino no sería fácil, pero la simple idea de compartir su conocimiento y lo que estaba aprendiendo le otorgaba un nuevo sentido a su existencia. El corazón de Miguel latía con fuerza mientras se preparaba para lo que vendría. La decisión estaba tomada, pero esa elección lo arrastraría a un abismo lleno de incertidumbres. Era este el inicio de una transformación que desafiaría no solo sus límites, sino también los de su entorno. Mientras salía de su hogar en dirección a la reunión, la lluvia caía como un símbolo de cambio, y el eco de sus pasos resonaba en la tranquila noche. En el fondo, Miguel sabía que su vida como la había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad, ansiosa por ser revelada, palpitaba a sus espaldas. Pero lo que no podía imaginar era la adversidad que le aguardaba, y los sacrificios necesarios para seguir el camino hacia su nuevo futuro. Ya estaba en el borde de un precipicio, listo para saltar. La transformación comenzaría allí, en un lugar donde cada palabra podría definir su destino. ¿Podría encontrar su voz en medio de las sombras de su pasado? El impulso hacia adelante ya era inminente,
Pero el qué sucedería luego era una incógnita que lo aguardaba, con toda la intensidad de lo desconocido. Miguel avanzó con una determinación creciente, cada paso hacia la reunión repleto de un nerviosismo que lo mantenía alerta. Las luces del pequeño salón del pueblo brillaban como faros que lo guiaban a un nuevo destino. Mientras cruzaba la puerta, un cúmulo de miradas se posó sobre él. Rostros familiares pero distantes. La presión de la expectativa era palpable. De repente, el peso de su decisión se volvió certero. Al integrarse al grupo, sintió una sacudida de inseguridad. Había compartido su deseo de aprender, de expandir su mundo, pero ahora se enfrentaba a la inquietante realidad de dar un paso al frente. La voz de Valeria resonó en su mente. La educación es el primer camino hacia la transformación. Sin embargo, la realidad es que se trataba de más que solo educación. Implicaba enfrentar la resistencia de su propia familia y de un pueblo que a menudo priorizaba la tradición sobre la innovación. Las conversaciones comenzaron y Miguel escuchó atentamente. Valeria, con su energía desbordante, hablaba de planes y posibilidades, y poco a poco comenzó a armar un entramado que conectaba la ciencia con la comunidad. Pero, incluso mientras él admiraba su visión, un bache de duda lo detuvo. ¿Cómo podría él contribuir a esos sueños si sentía que su propio camino era incierto? Miradas escépticas, murmullos desde el fondo. Cuando la oportunidad para hablar llegó, Miguel sintió que su mente traicionaba su voz. Palabras firmes que anhelaba pronunciar se convirtieron en ecos vacíos. Sin embargo, en ese instante, la sinceridad y vulnerabilidad que había evocado ante Valeria le dieron fuerzas. Se armó de valor y comenzó a compartir sus experiencias, su reciente conexión con la naturaleza y lo que había aprendido de las plantas. Lo hizo de una forma que nunca había imaginado, con la pasión que había estado guardando dentro de sí. A medida que sus palabras se deslizaban entre los presentes, notó que algunas miradas cambiaban, comenzaban a brindarle atención genuina. Sin embargo, no faltaron las críticas. Un hombre mayor, representante de la tradición, se levantó y arremetió contra sus ideas. ¿Cómo puedes hablar de cambios y ciencia si nunca has vivido al pie de la montaña como nosotros? El conocimiento tradicional ha sostenido a esta comunidad durante generaciones. La resistencia lo golpeó con fuerza. Cada palabra un recordatorio de sus propias dudas. El sudor frío recorría su frente mientras Miguel se contuvo ante la confrontación. De inmediato, un oleaje de aprehensión se apoderó de él, casi paralizándolo. Pero, en lugar de replegarse, sintió que esa presión podía ser transformada en un impulso. ¿Acaso no le había enseñado su padre a defender sus ideales? Miguel tomó un profundo aire y, en una revelación espontánea, le respondió: tal vez el conocimiento tradicional es vital, pero el conocimiento también evoluciona. Podemos aprender unos de otros. No se trata de borrar el pasado, sino de crear un futuro informado por nuestras raíces. Las palabras reverberaron en el salón, y Miguel sintió como si, por primera vez, había encontrado un equilibrio entre su historia y su deseo de avanzar. La tensión en la sala cambió. Algunos rostros se mostraron pensativos. La confrontación no había sido el final, sino el comienzo de un diálogo más profundo. La reunión se extendió. Miguel siguió hablando, pero sin saberlo lo hacía desde un lugar interno que jamás había explorado. Una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Con cada respuesta, las dudas fluyeron. Cada opinión discutida lo llenaba de una nueva energía, un fuego interno que parecía promover esa transformación deseada. Sin embargo, en momentos de reflexión, una nueva preocupación se gestaba dentro de él. ¿Lograría realmente unirse al cambio que tanto ansiaba? ¿O la resistencia lo desplazaría de la senda que había comenzado a trazar? La conexión con Valeria intensificaba su propio viaje. Pero ¿qué sucedería si las expectativas de los demás volvían a anclarlo en su mundo antiguo? Al salir del salón, el aire fresco de la noche lo llenaba de nuevas posibilidades. Sabía que una batalla apenas comenzaba.
La expectativa de la transformación parecía dibujarse ante él, como un paisaje desconocido. Pero una inquietud persistía. En su interior resonaba la pregunta: ¿podré continuar esta lucha y encontrar mi verdadero lugar entre la tradición y el cambio? La luz de la luna brillaba sobre su rostro, mientras la incertidumbre latía como un tambor en su pecho. Frente a ese horizonte, Miguel supo que su decisión de avanzar traerían más de lo que imaginaba. La noche todavía guardaba secretos, y la historia que estaba a punto de escribir apenas comenzaba. La hoja en blanco donde dibujaría su futuro lo desafiaba. Sin embargo, sus pasos resonaban ahora con un propósito renovado. Su viaje acababa de iniciarse, y lo que aún estaba por venir era una revelación inminente que lo llevaría a un destino inesperado. ¿Le otorgaría el valor para seguir cultivando su propio camino? ¿O las sombras del pasado lo seguirían atrapando en la inercia de su realidad anterior? La brisa nítida de la mañana envió un escalofrío por la espina dorsal de Miguel, mientras se preparaba para el día. La interacción de la noche anterior había marcado un hito en su viaje, pero también reveló la fragilidad de sus aspiraciones. La lucha interna entre el deseo de avanzar y el temor al rechazo lo mantenía en un constante vaivén emocional. ¿Sería ese el catalizador para desatar su verdadero potencial? Caminar por las calles del pueblo en ese nuevo día resultaba una experiencia iluminadora. La luz del sol enfatizaba cada rincón, cada sombra, como si el entorno mismo estuviera respondiendo a su lucha interna. Recordó la mirada escéptica del hombre mayor y cómo esa presencia autoritaria había logrado retorcer su confianza. Cada paso que daba era un desafío a ese miedo. Miguel decidió que no iba a dejar que la tradición lo definiera. Había que encontrar su voz, y no de cualquier manera. Debía ser contundente y auténtica. Tomó la decisión de iniciar una investigación sobre las plantas medicinales del entorno. Su conexión con la naturaleza había sido más que un hobby. Era un lenguaje en el que podía expresarse sin reservas. La elección de esta línea de acción se sentía correcta, casi inevitable. Con el apoyo de Valeria, que había ofrecido su ayuda, Miguel planeaba entrevistar a los ancianos del pueblo, recabando el conocimiento tradicional que tanto valoraban. Pero tenía la ambición de unirlo a su propia perspectiva, una forma de simbiosis que podría transformar el entendimiento colectivo. Mientras organizaba su día, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué significaría para él obtener el respeto de sus pares? Más allá de la aprobación, lo que realmente anhelaba era la aceptación de su propia identidad. La voz interna que lo instaba a ser proactivo crecía en volumen. La visión de un futuro entrelazado con sus raíces no solo era posible, sino necesaria. La jornada de investigación comenzó en la casa de don Manuel, el más anciano del pueblo. El olor a tierra y hierbas aromáticas ya era un festín para los sentidos en el patio. Don Manuel se acomodó en una silla de mimbre, su mirada penetrante mirándolo por encima de sus gafas. Miguel, armado de su cuaderno y bolígrafo, le planteó sus intenciones. La incertidumbre de cómo sería recibido lo hizo dudar, pero las palabras pronto comenzaron a fluir. «Muchacho, ¿por qué querrías sacar al conocimiento de su lugar natural?», le inquirió don Manuel. Esa crítica, que podía ser desalentadora, encendió en Miguel la chispa de determinación que tanto necesitaba. «Porque entiendo que el conocimiento puede transformarse y enriquecer tanto el pasado como el futuro», había respondido con voz firme, sintiendo que, de alguna manera, esa afirmación resonaba con el impulso de hacerlo. Las horas pasaron entre relatos y fórmulas tradicionales. Miguel hizo preguntas, escuchó historias, pero sobre todo observó la forma en que don Manuel hablaba de esas plantas, que parecían tener vida propia en su narración. En ese intercambio, Miguel sintió que estaba más cerca de navegar entre los dos mundos que había confrontado. Estaba construyendo un puente, uno que podría llevar su voz más allá del rechazo inicial. Cuando se despidió de don Manuel, un torrente de emoción lo embargó. Había aprendido sobre el poder de la vulnerabilidad y la resiliencia. Con cada nuevo conocimiento, sus inseguridades se transformaban en oportunidades para descubrir
no solo lo que era, sino lo que podía llegar a ser. Y esa revelación le dio una nueva perspectiva. No estaba solo en su lucha. Podía ser el agente de cambio que había aspirado ser. Al regresar a casa, comprendió que una nueva capa de su identidad estaba emergiendo. La pregunta que resonaba antes, sobre el rechazo, había comenzado a transformarse en una afirmación interna. El cambio requiere valentía, y yo ya he comenzado. Supo que seguiría adelante creando, compitiendo y colaborando. Y Miguel estaba listo para llevar lo aprendido a la reunión del día siguiente. Sin embargo, una sombra se cernía en su mente. ¿Cómo reaccionarían aquellos que inicialmente lo rechazaron cuando comenzaran a escuchar su transformación? La trama de su jornada se debía entrelazar con una confrontación inminente. Mientras su mente giraba en torno a esa pregunta, la determinación ardía en su pecho. Todo estaba por suceder, y el momento de la verdad parecía acercarse. La noche anterior a la reunión, Miguel no pudo conciliar el sueño. Sus pensamientos lo mantenían atrapado en un torbellino de posibilidades y dudas. La imagen de don Manuel, su voz, sus historias, lo acompañaba, pero la presión de su entorno comenzaba a nublar aquella inspiración. Estaba en un punto crucial. Su transformación personal debía ser demostrada, pero su temor al juicio ajeno se erguía como un pesado obstáculo. Despertó al amanecer, sintiéndose envuelto por el silencio cargado de expectativa. Prepararse para la reunión se convirtió en un ritual introspectivo. Mientras ataba los cordones de sus botas, recordó las promesas que se había hecho a sí mismo. Los pasos que había dado en los días previos eran solo el inicio de un camino más largo. Tenía que evocarlas con cada acción, con cada palabra. La meta era clara: hacer escuchar su voz. Al llegar al lugar de la reunión, encontró el ambiente tenso. Miradas curiosas lo observaban. La curiosidad se mezclaba con escepticismo. Miguel sintió un nudo en el estómago. Recordó las críticas de don Manuel, pero también la chispa de determinación que había comenzado a arder en su interior. Se acercó al grupo con una mezcla de nerviosismo y certeza. En el rostro de los presentes halló una diversidad de emociones. Algunos le sonreían, otros permanecían serios, y un par lo miraban con recelo. Consciente de la necesidad de conectar y no ser víctima de sus temores, Miguel se tomó un momento para visualizar su discurso. Respiró hondo y finalmente habló. Ayer, encontré algo que traspasa el conocimiento tradicional. Lo que hemos mantenido por generaciones puede tener un nuevo propósito, una nueva voz. Las plantas que conocemos no solo son medicamentos, son historias vivas que pueden transformarse y adaptarse a nuestra actualidad. Mientras hablaba, percibía cómo sus palabras resonaban en el aire. Algunas cabezas se movieron en asentimiento, otras se fruncieron en duda. Miguel sintió la presión de su vulnerabilidad, pero esta vez, lejos de paralizarlo, lo impulsó a ser aún más claro. Compartió lo aprendido con don Manuel. Las propiedades de las hierbas, las historias que hablaban sobre la conexión entre el hombre y la naturaleza. Habló desde el corazón, y en cada palabra, se sentía más cerca de la aceptación que tanto anhelaba. Mientras avanzaba en su presentación, notó que Valeria le guiñaba un ojo desde el fondo de la sala. Su apoyo era un bálsamo que aliviaba sus ansiedades. Su presencia lo hacía sentir menos solo en este terreno resbaladizo. Sin embargo, no había un camino libre de trampas. Sus ojos se encontraron con el del anciano más cínico del grupo, que parecía evaluar cada gesto de Miguel con desdén. Las preguntas comenzaron a fluir. ¿Cómo sabes que lo que propones es lo correcto? ¿Qué transformación puede surgir de romper con lo tradicional?, cuestionaban algunos. Este era el primer reto de Miguel, uno que sabía que debía enfrentar con calma. En lugar de evadir las interrogantes, se adentró en la conversación. Yo también tengo dudas, pero si nunca cuestionamos lo que hemos aprendido, ¿estamos realmente creciendo? El conocimiento no debería ser una prisión. Debe ser un puente hacia lo desconocido. Las respuestas generaban un ambiente tenso, pero dinámico. Miguel sintió que, en esa tribuna improvisada,
No solo defendía su postura, sino que también estaba invitando a aquellos a que cuestionaran sus propias certezas. La lucha interna que había dominado por tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Al final de la reunión, hubo un silencio. Un momento de reflexión en el que todos, incluido Miguel, evaluaban no solo sus palabras, sino el peso de la tradición en sus propias vidas. Sin embargo, cuando le dieron la oportunidad de cerrar, lo que pensaba que sería un final gratificante se tornó en una nueva incertidumbre. Estoy aquí porque quiero aprender, porque necesitamos conectar el pasado con el futuro. Pero, ¿están dispuestos a unirse a este camino? La sala se quedó en una inquietante calma. La puerta hacia el cambio parecía abrirse, pero la sombra del rechazo aún pendía sobre Miguel. ¿Estaban listos para aceptar su visión, o se aferrarían a la tradición? Esa incertidumbre lo llevó a preguntarse no solo sobre su futuro en el pueblo, sino sobre su propia identidad. Un nuevo desafío se estaba gestando, uno que iría más allá de simples palabras y promesas. Miguel salió de la reunión con una mezcla de esperanza y temor. El camino se bifurcaba ante él, y la decisión de seguir adelante o retroceder a la seguridad de lo conocido descansaba sobre sus hombros. La transformación estaba en marcha, pero el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Sería capaz de encarar la resistencia que vendría, o su valentía se desvanecería ante el miedo? Miguel salió de la reunión con la mente en una maraña de pensamientos. Cada paso que daba sobre el camino empedrado parecía pesar más que el anterior. La llave de su futuro seguía girando en su interior, y aún no estaba seguro de si iba a abrir una nueva puerta o cerrarla de golpe. La voz de don Manuel resonaba en su mente. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. El viento que soplaba a su alrededor lo invitaba a reflexionar. Sabía que había plantado la semilla de su propuesta, pero ahora debía regarla con acciones concretas. El escepticismo que había sentido al mirar a los rostros de los presentes se había transformado en un reto personal. Si quería que lo escucharan, debía preparar un espacio donde esa escucha pudiera cultivarse. Al regresar a casa, se sentó en la mesa de la cocina. La madera desgastada contaba historias de generaciones pasadas. Con una hoja y un lápiz, comenzó a escribir. ¿Cuáles eran sus ideas? ¿Cómo podría presentarlas de nuevo? Y sobre todo, ¿qué pasos tomaría para convertir visión en acción? El proceso se volvió más que un ejercicio de planificación. Era un viaje hacia su propio ser. Mientras desplegaba sus pensamientos, la preocupación comenzó a tornarse en un sentimiento de claridad. La imagen de Valeria, sonriendo y asintiendo a lo largo de la reunión, no se borraba de su mente. Era un faro en un mar de incertidumbres. Sin embargo, no podía delegar en ella la responsabilidad de su éxito. Comprender su propio valor era esencial, y esa comprensión debía llegar desde dentro. ¿Quién era realmente Miguel, más allá del joven que había sido moldeado por las creencias de su entorno? Pasaron los días y Miguel se dedicó a buscar información, libros, artículos, y conectarse con expertos en las propiedades de las hierbas. Lo que le parecía una tarea titánica, comenzó a convertirse en un deleite intelectual. Cada descubrimiento le nutría de confianza. Sintió la urgencia de compartir su nueva percepción con la comunidad, pero ¿estaba preparado para otra reunión en la que cuestionarían su capacidad una vez más? Una tarde, mientras se adentraba en el bosque en busca de inspiración, encontró a una anciana sentada sobre una roca. La mujer miraba el horizonte con un brillo nostálgico en sus ojos. Miguel se acercó. Era doña Rosa, conocida en el pueblo por su conexión con las tradiciones herbales. Sin pensarlo, comenzó a hablarle sobre sus ideas y el deseo de innovar el conocimiento antiguo. Ella le escuchó con atención, y cuando terminó, la anciana le miró fijamente. «Te escucho, muchacho, y tus palabras resuenan con una energía poco común. Pero recuerda, innovar no significa olvidar. Debes honrar tus raíces mientras buscas el vuelo», le aconsejó. Las palabras de doña Rosa calaron en su ser, llevándolo a cuestionar su propio enfoque. ¿Estaba haciendo las cosas desde un lugar de respeto,
o simplemente deseaba afirmarse como el nuevo referente. Esa noche, mientras recopilaba sus apuntes, una idea brillante se posó en su mente. Organizar una charla en la plaza del pueblo, un espacio donde pudiera compartir su conocimiento e invitar a otros a participar en esa conversación sobre el pasado y el futuro. La angustia de los días anteriores comenzó a transformarse en emoción. Para él, ese evento sería su prueba definitiva. Sin embargo, una sombra de duda aún guiaba sus pasos. Había cuestionado sus raíces, pero la incertidumbre sobre la recepción de sus ideas seguía ahí, como una sombra persiguiéndolo. ¿Estaba listo realmente para enfrentar a aquellos que quizás no estaban dispuestos a escuchar? La respuesta se tornaba cada vez más complicada. Miguel sentía que la montaña rusa de emociones apenas comenzaba. Con el corazón agitado, decidió que no podía esperar más. El momento de confrontar sus temores y reafirmar su compromiso estaba cerca. Al día siguiente, se encontró con Valeria y le compartió su idea de la charla. Cada palabra fue como un eco que reverberaba en su interior, trayendo consigo tanto entusiasmo como temor. ¿Y si te digo que hay quienes no estarán de acuerdo con lo que propones?, le susurró ella. La pregunta se instaló en su mente como un nuevo dilema. Miguel se dio cuenta de que el viejo enfrentamiento no era solo sobre él y su visión, sino sobre la resistencia a dejar atrás lo familiar. ¿Sería capaz de soportar la presión, enfrentar su miedo y salir fortalecido de todo esto? El desafío había subido de nivel, y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Miguel se despertó esa mañana sintiendo el peso del día inminente aplastando sus expectativas. Las primeras luces del amanecer se filtraron a través de la ventana, iluminando el desorden de papeles y apuntes que había acumulado en la mesa. Pensamientos entrelazados de ansiedad y deseo lo instaban a avanzar, pero la incertidumbre sobre el futuro lo había mantenido en un estado de alerta. Consciente de que no podía permitir que el miedo lo paralizara, tomó una decisión firme: dedicarse a ensayar su discurso. Un ejercicio, aparentemente simple, pero que vestía a un hombre con una armadura hecha de convencimiento y pasión. Se sentó frente a un espejo, un testigo silencioso de su transformación, y comenzó a ensayar. Cada palabra pronunciada reverberaba en la habitación. Su voz fue ganando fuerza. Los conocimientos ancestrales son un tesoro, y debemos aprender a amalgamarlos con la ciencia moderna, se dijo, repitiendo su objetivo como un mantra. Con cada repetición, construyó confianza en su mensaje. La posibilidad de una nueva voz, un nuevo referente que felizmente se alzaba de entre las sombras de la tradición. Sin embargo, el eco de la duda seguía presente. Con cada afirmación, también susurraba en su mente lo que él mismo sabía: que no todos estarían listos para su visión. La idea de vivir en un pueblo donde se valoraban las tradiciones era un hilo fuerte que conectaba a la comunidad, un lazo tejido por generaciones. A pesar de su deseo de innovación, la posibilidad de ser visto como un traidor a esas tradiciones lo atormentaba. Así, luego de una larga jornada de ensayo, decidió realizar una visita inesperada a Doña Rosa. La anciana, custodio del sabio conocimiento herbal que él deseaba honrar, se convertiría en su baluarte en la discusión que vendría. Al llegar a su hogar, Miguel sintió su corazón bombear con fuerza. Sabía que cada palabra contaría, que buscaría aprobación y quizás consejo. Al verla nuevamente, la anciana le ofreció una taza de té caliente. Era el momento de abrir su alma. Doña Rosa, tengo miedo. Miedo de que no me escuchen, de que me rechacen por no seguir las tradiciones. La anciana lo miró con compasión y le habló con su voz suave. No puedes ser el legado si no luchas por él, Miguel. Expresar nuevas ideas no es una falta de respeto, sino un acto de amor hacia lo que fue. Deja que tus raíces te anclen mientras decides hasta dónde quieres volar. Las palabras fueron una lámpara en la oscuridad. Miguel sintió que la conexión entre su ambición y sus ancestros se fortalecía. Con renovado aliento regresó a casa y organizó sus notas. El día de la charla se acercaba y más que presentar conocimientos,
Quería generar una conversación, una comunión donde el pasado y el presente pudieran encontrar la manera de coexistir. Comenzó a planificar preguntas interactivas, deseando que los asistentes no solo escucharan, sino que también reflexionaran y compartieran sus propias visiones. Sin embargo, a medida que se acercaba el evento, la noche antes de la charla lo sorprendió con otro embate de dudas. ¿Y si no saben apreciar lo que ofrezco?, se preguntó, el estómago encogiéndose ante la posibilidad del fracaso. Esa noche flotaron en el aire las múltiples voces que lo habían cuestionado, incluido el eco de Valeria. Parecía que todos los miedos concatenaban un solo pensamiento. ¿Y si significo un cambio que no sé cómo gestionar? Esa tensión lo llevó a escribir en su diario una pregunta que había dejado pendiente, clara como el día. ¿Qué ganaría al ser eliminado por aquellos que se aferran a lo viejo? De repente, la respuesta emergió con sorprendente claridad. Comprendió que el acto de hablar era primero una acción de valentía personal. Las palabras, si bien podían ser desestimadas, también podían abrir puertas que ni él mismo imaginaba. Aún con el corazón latiendo rápidamente, Miguel sintió que su historia estaba a punto de comenzar. Sabía que, sin importar la respuesta, aquel encuentro en la plaza sería suficiente para redefinir su camino. Pero en su mente, aún emergía una última pregunta, una que resonaba con fuerza mientras se preparaba para dar el salto. ¿Estaba preparado para las consecuencias de ser escuchado? El día se cernía sobre él, llenándolo de una mezcla de nerviosismo y esperanza. La transformación a la que aspiraba comenzaba, pero ¿podría sostenerse ante la respuesta de un público indeciso? La línea entre la aceptación y la censura aparecía ante sus ojos como un abismo, listo para ser cruzado. ¿Sería Miguel capaz de afrontar lo que surgiría al ser descubierto? Las primeras luces del día se alzaban tímidamente, mientras cada segundo avanzaba en dirección hacia el momento que Miguel había anticipado. Su mente estaba centrada en cada detalle, cada pequeño aspecto que podría influir en la percepción de su mensaje. Efectivamente, era mucho más que una charla. Era una convergencia de sus experiencias y sus raíces, el puente que lo conectaba con su esencia. Frente al espejo, hizo un último repaso de su apariencia. El nudo en su estómago persistía, un recordatorio del desafío que tenía delante. Antes de salir, se detuvo un instante. Mientras contemplaba su reflejo, se dio cuenta de que había un cambio en su mirada. La luz de la determinación brillaba un poco más fuerte. Se recordó a sí mismo que este era el primer paso hacia lo desconocido, un arriesgado acto de fe. Al caminar hacia la plaza, su mente revisó cada punto de su discurso, cada pregunta que había planificado para provocar la reflexión de los demás. Sabía que enfrentaba la posibilidad de rechazos, pero también de que su voz resonara de manera inesperada en algunos corazones. La importancia viejamente creída de las tradiciones y el nuevo lenguaje del conocimiento moderno eran dos mundos que jamás antes habían sido traídos juntos ante esa audiencia. La multitud comenzaba a congregarse. Miguel se detuvo un momento al borde de la plaza, observando las caras familiares que se arremolinaban. La mayoría eran amigos y conocidos, pero también estaban aquellos escépticos que, con sus miradas inquisitorias, parecían estar esperando un fallo. Una oleada de frío recorrió su espalda. Justo cuando comenzaba a dudar sobre si podía sostener la mirada de la comunidad, el eco de las palabras de Doña Rosa resonó en su corazón. Luchar por tu legado. Fue en ese instante que vio a Valeria. Su presencia lo llevó a una vorágine de emociones. La última conversación que habían tenido había cavado una profunda línea divisoria entre ellos. La miró, buscando en sus ojos la aprobación o la crítica. Valeria había sido un pilar de las tradiciones, y su opinión pesaba como una piedra sobre su conciencia. A pesar de la ansiedad, Miguel decidió que no regresaría atrás. Se subió al pequeño escenario improvisado, tomando un respiro profundo antes de hablar. Las miradas se fijaron en él, algunas con interés, otras con desconfianza. Abrió su discurso recordando el poder transformador de la sabiduría ancestral.
Las palabras fluyeron de su boca, cada frase construyendo una imagen unitaria entre el pasado y el futuro. A medida que su mensaje despejaba el aire de la plaza, sintió una conexión palpable con los asistentes. Los murmullos empezaron a desvanecerse. Sus expresiones parecían cambiar de escepticismo a curiosidad. Miguel continuó hablando. Cada palabra parecía fusionarse con la atmósfera, y en ese flujo vio destellos de comprensión en los rostros de quienes lo escuchaban. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, comenzó a notar que no todo era sencillo. Las intervenciones y preguntas que surgieron de la multitud también incluían dudas mordaces y resistencia. Miguel se encontró en el centro de un intenso debate. Cada respuesta que daba se sentía como una balanza, pesando su deseo de innovar contra la necesidad de respetar las tradiciones. Fue en un momento crucial, cuando un anciano de la plaza se levantó para cuestionarlo, que comprendió que su verdadera lucha no era solo con la audiencia, sino consigo mismo. Con cada palabra que pronunciaba, Miguel desafiaba las sombras de su inseguridad. Comenzaba a intuir que si bien esperaba ser un catalizador de cambio, no todos estarían dispuestos a seguirlo. Este era, sin duda, un momento de revelación. Al culminar su discurso, mientras un aplauso tibio comenzaba a resonar, Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío no era la aprobación externa, era la aceptación interna de que dar a conocer su voz significaba también ser vulnerable a la crítica y posiblemente al rechazo. Mientras el murmullo de la multitud se transformaba en conversaciones sobre sus ideas, Miguel vislumbró que la batalla más difícil estaba aún por venir. ¿Se atrevería a enfrentar las repercusiones de haber tomado esa iniciativa? Las reacciones empezarían a configurar no solo la aceptación de su mensaje, sino su propia evolución en este camino inesperado. Quedaba una pregunta en el aire tras sus palabras. ¿Estaba verdaderamente listo para enfrentar el cambio que había comenzado? Miguel se retiró del escenario sintiendo la mezcla de adrenalina y tensión en su interior. A medida que abandonaba la plaza, su mente continuaba procesando lo acontecido. Las voces que habían discutido sus ideas resonaban en su mente, cada palabra como un eco que lo empujaba a la introspección. Las reacciones que recibió, aunque variadas, le enseñaron una lección ineludible. Había encendido una chispa de curiosidad, pero también había despertado dudas y resistencia. Mientras caminaba por las calles estrechas del pueblo, sintió el peso del desafío inminente. Los ecos de su discurso lo habían dejado con más preguntas que respuestas. ¿Cómo seguiría? La conexión que había sentido con el público era fascinante, pero la distancia con los escépticos le generó una inquietud profunda. Quería ser un puente, no un abismo. Con cada paso, las palabras del anciano continuaban resonando. Una advertencia de los precios que podía tener el cambio. No era solo acerca de ganar simpatías. Era comprender cómo construir un diálogo con quienes no lo veían de la misma manera. Fue entonces cuando decidió que necesitaba profundizar más en su propia visión, en sus fuentes de conocimiento. Como un río que busca su cauce, necesitaba entender cómo sus raíces y su legado podían coexistir en un mundo cambiante. Esa tarde se dirigió a la biblioteca del pueblo. Sabía que sumergirse en libros y sabiduría ancestral podría darle respaldo a su posicionamiento. Al entrar en aquel espacio, las estanterías repletas de libros le ofrecieron consuelo. Comenzó a leer sobre diversas culturas y filosofías, tomando notas sobre cada idea que resonaba con su propio camino. Con cada página, Miguel sentía que su mente se expandía, cuestionándose no solo lo que había dicho, sino cómo podía avanzar con un enfoque que uniera emociones y razón. Mientras investigaba, un pensamiento lo invadió. ¿Y si podía invitar a las voces críticas a participar en un diálogo abierto en su próxima charla? La idea le pareció arriesgada, pero a la vez, liberadora. Abordar directamente las preocupaciones y los temores de los demás podría transformar la resistencia en resolución. Se sintió emocionado por esta nueva dirección. Había encontrado una herramienta poderosa en su deseo de construir puentes. Sin embargo,
Había un temor latente que le susurraba que no todos aceptarían la idea. ¿Y si aquellas voces se tornaban en un grito de rechazo, haciéndolo sentir aún más vulnerable? Esa incertidumbre le hacía dudar, pero a la par alimentaba su determinación. La búsqueda de respuestas no solo era necesaria para brechas comunicativas, sino para su propia evolución. Reconocer su miedo era el primer paso hacia su superación. En ese momento de reflexión, un mensaje de Valeria llegó a su mente. La última conversación entre ellos había sido tensa y distante. Su visión de las tradiciones no encajaba con la suya. Miguel se preguntó si un diálogo abierto podría reparar la ruptura existente. Aceptar su crítica constructiva o simplemente compartir sus puntos de vista podría acercarlos de alguna forma, pero también podría ser la puerta hacia un enfrentamiento. Decidido a dar ese paso, salió de la biblioteca con el fervor renovado de quien ha descubierto un nuevo camino. El sol comenzaba a ocultarse, pero la luz del cambio iluminaba su mente. Ya no solo debía ser la voz que retumbaba en la plaza, también debía ser el catalizador del diálogo. Mientras atravesaba el suelo empedrado hacia su hogar, sintió una oleada de resolución. Pero también comprendió que el acto de desafiar las tradiciones más arraigadas traería repercusiones. ¿Quién se atrevería a ser su socio en esta nueva misión? Miguel se sintió atrapado entre la esperanza de avanzar y el temor a ser rechazado. El próximo paso no era solo desatar un cambio, sino enfrentarse a la posibilidad de traicionar sus creencias al no manejar las críticas con maestría. ¿Lograría ser un conductor del diálogo que buscaba? ¿O se encontraría con la dura realidad de una batalla aún más compleja? La noche caía, y con ella, el peso de una decisión inevitable comenzaba a formarse en su mente. Miguel se despertó una mañana con un nuevo propósito. La experiencia de la charla en la plaza había dejado huellas en su mente y corazón. A pesar de la ambivalencia de las reacciones, sabía que había encendido una chispa de diálogo fundamental. Ahora, había que alimentarla y transformarla en algo tangible. La idea de organizar un foro comunitario le daba un nuevo sentido a su búsqueda de conexión entre tradiciones y progreso. No podía volver atrás. Su viaje continuaba. Con el apoyo de Valeria, comenzó a trazar un plan. La posibilidad de invitar a voz de la comunidad a participar en un diálogo puede que fuera la clave para acercar a todos. Establecer un espacio seguro donde el conocimiento ancestral y los nuevos enfoques pudieran coexistir sería esencial, no solo para su propio crecimiento, sino también para el bienestar colectivo del pueblo. A través de su investigación en la biblioteca, Miguel había encontrado referencias sobre métodos participativos que fomentaban la colaboración. Comenzó a distribuir volantes en el pueblo, invitando a todos a unirse. La emoción lo invadía, y aunque la ansiedad latente nunca desapareció, se sentía centrado y decidido a no dejar que el miedo lo dominara. Este nuevo enfoque podía ser la respuesta que tanto deseaba. El día del foro llegó. La plaza estaba adornada con banderines y mesas dispuestas para el encuentro. Al ver a la comunidad reunida, una mezcla de nerviosismo y esperanza invadió a Miguel. Aquella era su oportunidad de demostrar que el cambio podía surgir de la unión, y que la cooperación era el camino hacia adelante. Se subió al escenario con una actitud firme, listo para iniciar el diálogo. Alienta por la energía que emanaba de la multitud. Miguel habló de su deseo no solo de compartir sus ideas, sino de escuchar las voces de su comunidad. La apertura de este espacio de diálogo fue inicialmente recibida con una combinación de escepticismo y curiosidad. Ancianos, jóvenes y escépticos comenzaron a abrirse a la conversación. Se discutieron creencias ancestrales, la ciencia y la interacción con la naturaleza. Un profundo sentido de comunidad emergía mientras las personas se unían en un entorno de respeto. Un anciano, el mismo que había cuestionado a Miguel en la charla anterior, se levantó para compartir su perspectiva. No tengo la verdad absoluta, pero lo que siempre hemos hecho ha sustentado nuestra comunidad. Sin embargo, estoy listo para escuchar y adaptarme si esto nos ayuda a prosperar.
Sus palabras resonaron como un llamado a la unión. Aquella era la oportunidad que esperaban. La sala cobró vida, cada voz contribuyendo a tejer el futuro que todos querían. Las horas pasaron entre historias compartidas y nuevas ideas. Después de horas de diálogo, Miguel sintió que, por primera vez, había creado algo que iba más allá de su propia visión. Había facilitado un espacio donde el respeto por el pasado coexistía con la curiosidad hacia el futuro. La comunidad comenzó a vislumbrar cómo integrar lo antiguo con lo nuevo, formando una unión que honraba la herencia de la región. Al cerrar el foro, Miguel miró a su alrededor y se sintió un hombre transformado. Había escuchado, aprendido y compartido. Ya no era solo el joven atrapado entre tradiciones, sino un catalizador dispuesto a mediar entre dos mundos. Aquella experiencia le otorgó reconocimiento, no solo entre sus vecinos, sino dentro de sí mismo. Regresó a casa esa noche con plena satisfacción. Había encontrado confianza en su voz y un sentido renovado de pertenencia. Había aprendido a enfrentar sus miedos y a buscar el diálogo. Las palabras de Doña Rosa resonaban en su mente: honra tus raíces mientras buscas el vuelo. Miguel comprendió que ese era el verdadero significado de ser parte de una comunidad. Cultivar un legado que no se apegaba al miedo, sino al compromiso de avanzar juntos. Miguel se ha convertido en un referente para otros. Su viaje de transformación personal fue reconocido no solo por su comunidad, sino por él mismo. Había logrado integrar sus aspiraciones con su legado familiar, y ese equilibrio se convertiría en un ejemplo para quienes buscaban conectar tradición y innovación. Lo que habían iniciado como una lucha individual, ahora se presentaba como una oportunidad compartida para todos. El pulso de la vida seguía en la plaza, en sus calles, en sus corazones. Miguel estaba listo para seguir explorando su lugar en el mundo, llevando adelante su compromiso no solo por su propia realización, sino por el bienestar de toda su comunidad. El cambio había comenzado, y su voz había encontrado su eco. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Estamos creando una comunidad de superación personal, y tú eres parte vital de ello.